Hola, buenas tardes chicos. Vamos a ver cómo funciona una fuente de tensión, ¿vale? Una fuente de tensión es un elemento utilizado en los laboratorios de electrónica para aplicar una tensión y una corriente controlable, normalmente en continuo. Normalmente, esta que es pequeñita tiene una entrada variable y una entrada fija. Esta, por ejemplo, es de 12 voltios, 1 amperio, y esto es de 5 voltios, 1 amperio. Suele tener dos cursores para regular, una para regular en la tensión y otra para regular la intensidad. Y sin más, vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Como vemos, cada vez que movemos la palanca de voltaje, de tensión en inglés, va incrementando la tensión hasta 30 voltios, que es lo que admite esta fuente, ¿vale? Como vemos, a la hora de moverla de corriente, no se mueve para nada el cursor de corriente, ya que la corriente tiene que estar en carga. Antes de utilizar una fuente de tensión, lo que primero que tenemos que hacer es calibrar la corriente. Para ello, conviene poner una tensión bajita, en torno a 5 voltios, por ejemplo. Conectamos nuestros cables que vamos a utilizar para el test y los cortocircuitamos entre ellos. Saltarán chispitas y ya veremos la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente limitada a 1 amperio. Si, por ejemplo, por lo que nos interesase, habría que bajar la corriente, pues ahora ya podemos regular esa corriente. Por ejemplo, vamos a dejar en medio amperio. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionaría. Tenemos aquí una resistencia de 22 ohmios a la que le vamos a aplicar una tensión de 5 voltios. ¿Vale? El circuito que tenemos sería este. Tendríamos nuestra fuente, que en este caso serían 5 voltios, como podemos ver, y una resistencia de 22 ohmios. Y aquí tenemos nuestra referencia de masa. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que circularía por este circuito sería la tensión partido la resistencia, que en nuestro caso serían 5 voltios partido los 22, que son esos 230, 240 miliamperios que nos está circulando por este circuito. Veis que si movemos el cursor del amperímetro para regular la corriente, no varía, a no ser que apliquemos una corriente menor a la necesaria, a la que necesita el circuito, que en este caso eran los 230 240, lo cual se iluminaría esta lucecita que nos dice que la corriente está limitada, y por mucho que subamos el voltímetro, si no subimos la corriente, no va a funcionar. ¿Vale? Ahora hemos aplicado más corriente, más tensión, por lo que está circulando más corriente por nuestra resistencia. Es una resistencia de potencia, por lo que aguantará estas corrientes. Y ya por último, una serie de consejos. Nunca conectar, cuando encendamos la fuente de corriente, la fuente de tensión, que nunca esté conectada los bornes de aplicar tensión, por lo que se suelen generar unas tensiones de pico que pueden fastidiar nuestros elementos que estén conectados en nuestro circuito. Y otros, siempre tener mucho cuidado con la limitación de corriente, porque podemos subir el voltaje todo lo que queramos, pero nunca va a llegar a circular ningún tipo de corriente y puede fastidiarnos nuestra fuente. Eso ha sido todo, muchas gracias.